Capítulo 526. Trato 2. Su Excelencia, si me permite preguntar. Poniéndose de rodillas en el suelo frente al duque Azonek, el demonio hizo una pausa a mitad de su frase, esperando la confirmación del duque. La obtuvo enseguida. Puedes preguntar. Gracias. El sirviente agradeció al duque. En secreto, hizo todo lo posible para evitar sonreír. Como se esperaba del duque, no sospecha nada. En realidad, no estaba preguntando por simple curiosidad. Lo hacía para poder reportarle lo que iba a pasar al otro duque. Era una orden secreta que había recibido antes de partir. Al hacer esto, estaba jugando con fuego, pero en cuanto recordó las recompensas que le había prometido el otro duque, todo su miedo se disipó. Era simplemente demasiado tentador. Con la cabeza gacha, procedió a preguntar algo que le había dado curiosidad. ¿Por qué le dijiste a ese humano que mantuviera al Señor Supremo con vida? Era bien sabido que el Señor Supremo actual estaba cerca de romper el límite para alcanzar el siguiente nivel. Lo que al sirviente le intrigaba era porque el duque no tenía ninguna intención de matarlo directamente. Su pregunta encontró respuesta poco después. Es porque planeo darle un contrato. Al oír esas palabras, el sirviente se mostró sorprendido. Pero pronto lo reemplazó por una mirada de comprensión. Entiendo, Su Excelencia. Todo se encajó rápidamente en la mente del sirviente, asegurándose de recordar cada detalle. El plan del duque era bastante simple. Planeaba poner al príncipe de sangre de su lado. Todo comenzaba a tener sentido para el demonio, llegando a una sola conclusión. Quiere ser el único dueño de la arena. A pesar de esto, inmediatamente comenzó a sudar profusamente después de llegar a esa conclusión. Su dominio sobre el príncipe de sangre le daría inevitablemente más poder que el otro duque, obligándolo a cederle el control de la arena. Mientras sus pensamientos se detenían allí, el demonio sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Como se espera del duque Azenoch, despiadado como siempre. Desafortunadamente para el duque, lo que no sabía era que el demonio con el que compartía esta información trabajaba para el otro duque. Se estaba autodestruyendo. ¿Tienes alguna otra pregunta? La voz del duque, que resonaba por toda la habitación, lo sacó de sus pensamientos. Bajando aún más la cabeza, el sirviente negó con la cabeza rápidamente. No, Su Excelencia. Esto es suficiente. El duque ciertamente me recompensará después de que le cuente esto. Pensando estas cosas, hizo todo lo posible por reprimir su entusiasmo. Bien. Pero fue entonces cuando una poderosa fuerza permeó el aire de repente, provocando que el sirviente sintiera una oleada de energía. Oh, Con un gemido de dolor, de repente se encontró pegado al suelo, incapaz de levantar la cabeza debido a la inmensa presión que le caía encima. ¿qué? Con dificultad para respirar, el sirviente murmuró angustiado. WH. ¿Por qué me estás haciendo esto? Respondiéndole, la fría voz del duque resonó por toda la habitación. ¿Pensaste por un segundo que vivirías después de oír lo que te dije ahora mismo? Los ojos del sirviente se abrieron. Lo sabía. ¿Cómo era posible? Había tomado todas las precauciones posibles para ocultar este hecho. ¿Cómo era posible que el duque lo supiera? Su Excelencia. Gritó. No se lo diré a nadie. Te has vuelto un poco insolente últimamente, ¿no? Preguntándome esto y aquello, ¿crees que no lo sé? La cara del duque se hundió mientras la presión que salía de su cuerpo aumentaba aún más, dejando al sirviente indefenso. Solo pudo tumbarse en el suelo, como una presa indefensa que había sido atrapada por su depredador. Abriendo la boca, intentó suplicar por su caso. Pero no parecía que al duque le interesara, ya que hacía rato que había dejado de mirarlo. A pesar de todo, el sirviente siguió suplicando. Su Excelencia, por favor, yo puedo, Basta. No te mataré ahora. Después de oír esas palabras, la cara del sirviente se relajó un poco. Pero eso no duró mucho, ya que su cara se endureció por completo poco después. Si te mato ahora, ese bastardo se dará cuenta de que algo va mal. Al mismo tiempo. Esto no está mal.
Mirando la habitación que tenía delante, recorrí la habitación con la mirada. Entre las muchas decoraciones de la habitación que tenía delante, había una cama lo suficientemente grande para mí, sofás, pinturas y todo tipo de decoraciones. Esta era mi nueva habitación. Me la deberían haber dado antes, pero solo ahora habían decidido dármela. ¡Qué grupo tan vago! Lo primero que hice al entrar en mi habitación fue dirigirme directamente a la cama. Por supuesto, mientras lo hacía, me aseguré de tomar nota de cada pequeño detalle de la habitación. Este lugar probablemente está fuertemente vigilado, así que necesito mantener un perfil bajo por ahora. La filtración de la conversación que tuve con Silvermon hace poco fue la confirmación de esto. Afortunadamente para mí, había hecho la mayoría de mis preparativos de antemano. Todo lo que tenía que hacer era llevarlos a cabo en el momento. Solo un poco más. Al tumbarme en la cama y cubrirme los ojos con el brazo, empecé a relajarme lentamente. Sería normal que empezara a entrenar en este punto, pero como me había abierto paso a la clasificación, necesitaba tiempo para estabilizar mi cuerpo. No se puede simplemente forzar un avance y esperar que el cuerpo esté bien con ello. La única razón por la que estaba más o menos bien era por mi constitución, que había cambiado debido a la semilla del límite. Si hubiera sido otra persona, habría estado en una situación más difícil. Mientras me relajaba en la cama con el brazo cubriéndome la cara, pensé en algo. También debería ir a buscar mis recursos. Una regla fundamental de la arena era que el ganador se llevaría todas las posesiones del perdedor, incluidos sus recursos. Básicamente, esto dejaba al perdedor de la pelea en una situación difícil, pero esas eran las reglas. Por otro lado, a pesar de tomar los recursos de otros concursantes, descubrí que la mayoría de ellos eran inútiles. Y si tengo que ser honesto, realmente no me interesaban ninguno de sus recursos. Habiendo consumido algunos, mi cuerpo no podía seguir el ritmo. Probablemente pasaría bastante tiempo desde que podría usar los recursos para volver a romper. Bueno. Todavía estaba planeando recoger los recursos del dragón relámpago. No era porque los quisiera, sino porque quería conocerlo. Había un par de cosas que tenía que decirle. Un par de cosas muy importantes. ¿Debería o no debería? Mordiéndose las uñas, Kevin miró el teléfono que tenía en las manos. Estaba en una situación difícil. Mientras sostenía el teléfono con una mano, mirándose a sí mismo reflejado en la pantalla, el pulgar de Kevin se cernía sobre un pequeño botón verde de la pantalla. Tienes que mirar a través de la lluvia para ver el arco iris. Tengo la sensación de que las cosas no irán bien si envío esto. Kevin empezó a temer cada nuevo mensaje que enviaba al recordar su incidente pasado con Ren. Vete, no me hables, ¿qué es este crimen? Bloqueado. Ah. Kevin emitió un sonido angustiado. Maldita sea, Ren. En primer lugar, no se podía culpar por enviar su publicación anterior. Cada vez que publicaba algo en la web, recibía mucho dinero. Como mucho dinero. Al menos un par de millones de U por publicación. Esto era de esperar. Con la cantidad de fama que tenía debido a sus logros pasados, tenía muchos seguidores. Y estaban creciendo cada día. Casi había llegado a un punto en el que tenía más seguidores que la mayoría de las celebridades de alto perfil. Y era natural que recibiera patrocinios y acuerdos de respaldo de marcas famosas. Dado el costo de los recursos, no era algo que pudiera abandonar tan fácilmente. Además, como siempre estaba ocupado, en lugar de manejar este tipo de cosas él mismo, decidió contratar a alguien para que lo hiciera por él. Ah. Revisando su publicación una vez más, el rostro de Kevin se distorsionó. Tienes que mirar a través de la lluvia para ver el arco iris. Especialmente con la nueva cita. No estaba seguro de si sería buena o no. Pero, solo pensar en que Ren posiblemente volviera y se burlara de él otra vez. Sí, no lo hagamos. Rápidamente cerró su teléfono y lo guardó. No importaba cuánto dinero iba a perder, no iba a volver a cometer el mismo error. Nunca. Al levantar la mano, se limpió la esquina de los ojos. Le picaba un poco. ¿Mi dinero? ¡Acha! Soltando un largo y agotado suspiro, Kevin movió la mano en el aire. Una serie de textos se formaron frente a él.
Trazando su mano sobre el texto, pronto se detuvo en una misión específica. Parece que no hay límite de tiempo, pero debería apresurarme. Bajando la mano, se quedó pensando mientras murmuraba. Ya he llegado al rango, así que todo lo que tengo que hacer es esperar a que Ren regrese. Pero, ¿cuándo exactamente va a ser eso? Si no hubiera sido por la gente que lo apoyaba, Kevin ya habría salido a buscarlo después de casi 5 meses de su desaparición. Dicho esto, no era como si hubiera pasado los últimos 5 meses sin hacer nada. De hecho, Kevin había estado más ocupado que nunca en el pasado. Especialmente con todo lo que estaba pasando en la Unión en este momento. Además de sumergirse en mazmorras casi todos los días, también se había encontrado con varios demonios de alto rango en el camino, obligándolo a luchar contra ellos con su vida en juego. Fueron incidentes bastante grandes que se informaron en todo el dominio humano. Varias cicatrices aún adornaban su cuerpo, recordándole sus experiencias. Probablemente debería hacer que las curen antes de que Emma regrese. En cuanto a Emma, había pasado bastante tiempo desde la última vez que la vio y si no hubiera sido por su padre que le aseguró personalmente que estaba bien, Kevin ya habría entrado en pánico. Esa no era exactamente la única razón. Después de haber tenido una larga conversación con ella hace un tiempo, Kevin entendió que lo que sea que Emma estuviera haciendo, era para mejorar a sí misma. Aunque no lo dijo abiertamente, Kevin sabía que ella no quería ser vista como una carga, o como un jarrón precioso que necesitaba ser protegido por todos. Ella también tenía su propio orgullo, y Kevin lo respetaba. ¿Qué hora es? Sacudiéndose de sus pensamientos, Kevin de repente revisó la hora, 6:30 de la mañana. Mierda, llego tarde a clase. Saliendo apresuradamente de su habitación, Kevin tomó su chaqueta y se la puso. Además de trabajar con la Unión, Kevin era de hecho profesor en el LOC. Eso no había cambiado. Le ofrecieron renunciar, pero se había negado. En realidad, disfrutaba bastante enseñando. Bueno, en su mayor parte. Capítulo 527, Overlord 1. Esto funciona mejor. ¿Estás seguro? Si quieres hacer la mayor cantidad de daño, sí. Esta es la mejor manera. Vale. Las cosas parecían estar bastante tensas dentro de una oficina de tamaño considerable, mientras dos figuras se sentaban en extremos opuestos la una de la otra. ¿Qué hay de esto? ¿Sería más adecuada una guerra de gremios, o deberíamos paralizarlo financieramente? ¿Guerra de gremios? Eso suena bastante divertido. Podría salir mal. No creo que lo haga. Solo puedes pedirle a Kevin que te ayude. Estoy segura de que no tendría ningún problema en hacerlo. Es un pusilánime. Además, tú mismo me dijiste que tenías que hacerlos desaparecer. Cierto. En esta atmósfera inusual, las palabras que se estaban pronunciando entre los dos individuos hubieran enviado ondas por todo el dominio humano. Fue entonces cuando... Toc, toc. La puerta se golpeó de repente, y una voz profunda resonó desde el otro lado de la puerta. Joven señorita, ¿puedo entrar? Sí. Respondió Amanda. Tras esto, la puerta se abrió y un joven de unos 30 años entró en la habitación. Era Maxwell, el asistente de Amanda. En el momento en que los ojos de Amanda se posaron en él, ella le preguntó con curiosidad. ¿Qué te trae por aquí? Nada en particular, joven señorita. Miró con curiosidad alrededor de la habitación antes de que sus ojos se posaran en la figura sentada junto a Amanda. A pesar del ligero tic en su boca mientras se detenía a mirar la figura, continuó hablando rápidamente. Los ancianos querían saber si se te ha ocurrido una solución para nuestro problema actual. ¿Sobre eso? Amanda volvió la cabeza para mirar a una chica que estaba sentada a su lado. Aparte de Melissa, ¿quién más podría ser? Solo ella diría tales palabras. Bueno, estaba Ren, pero no estaba exactamente aquí. Levantando sus gafas con su dedo, Melissa no respondió y escaneó el mapa de la ciudad de Aston con sus ojos. Luego, quitando la mirada del mapa, respondió. Tu mejor apuesta sería paralizar financieramente a los gremios Dontan, Icarian y Snowstar. En términos de finanzas, son los más débiles de todos, y caerán sin luchar demasiado. Yo también lo pensé.
Un asentimiento siguió la respuesta de Amanda mientras señalaba a 2 gremios más. En cuanto a estos 2 gremios, Greyheath y Golden Cross serían los mejores para anunciar una guerra de gremios contra ellos. Tienen el poder financiero, pero no son tan fuertes en términos de miembros. Estoy de acuerdo, esa es tu mejor apuesta. Melissa respondió con una mirada seria. Había un brillo de emoción en sus ojos mientras miraba el mapa. Mi único problema con esto es que podrían contratar ayuda externa para luchar en las guerras de gremios, eso en sí mismo será una desventaja. Estoy de acuerdo. Los ojos de Amanda se entrecerraron. Sus cejas se relajaron poco después. Pero creo que esto puede funcionar para nuestro beneficio. Podría. En acuerdo, Melissa se pellizcó ligeramente los labios. Especialmente porque serán individuos que nunca antes han trabajado juntos. Sí. Uno de los factores más importantes para asegurar la victoria en una guerra de gremios era la coordinación y la colaboración fluida entre todos los participantes. No era un escenario de 1 contra 1. Era una batalla a gran escala que involucraba a miles y miles de individuos. Al contratar ayuda externa, básicamente estarían renunciando al control. En particular, esto era más pronunciado cuando uno contrataba un apoyo más fuerte. En consecuencia, cuanto más fuertes eran, más arrogantes eran, haciéndolos más difíciles de controlar. Y este era un problema grave cuando los gremios contrataban ayuda externa. Eran, en otras palabras, un arma de doble filo. Ja 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 ja. Una risita repentina escapó de los labios de Melissa. ¿Esto es divertido? Pensando en cuántos gremios de grado diamante podrían potencialmente caer de sus planes, Melissa no pudo evitarlo. El dinero que saldría de su victoria. Una amplia sonrisa se extendió por su rostro. Mientras tanto, volteando la cabeza, Amanda la miró. Su rostro se puso extraño. Luego preguntó. ¿Por qué te ríes? Nada mucho. Melissa lo desestimó. Pero la sonrisa en su rostro decía lo contrario. Finalmente, bajo la mirada de Amanda, Melissa confesó. De acuerdo, me estoy riendo porque esto es divertido. Divertido. Sí. La sonrisa de Melissa se profundizó. Ajustándose las gafas en la cara una vez más, presionó uno de los gremios en el mapa con las manos. Destruyendo gremios y todo. Esto es mucho más entretenido de lo que pensé originalmente. Me alivia mucho estrés. Como resultado de todo lo que había sucedido con las cartas mágicas recientemente, Melissa estaba sobrecargada de trabajo y estresada más allá de lo creíble. En ausencia de la llamada de Amanda, probablemente habría pasado el día en el laboratorio haciendo las mismas tareas repetitivas. En pocas palabras, era aburrido. Se volvió tan aburrido que Melissa aumentó su consumo de pociones durante ese tiempo. Afortunadamente, Amanda la había llamado. Era agradable tener un cambio de ritmo de vez en cuando. Ya veo. Le tomó un tiempo a Amanda responder. La expresión en su rostro mientras miraba a Melissa seguía siendo extraña. Melissa inclinó un poco la cabeza. ¿Qué te pasa? La forma en que Amanda la estaba mirando la hizo sentir extraña. ¿Qué le pasa a ella? Fue entonces cuando Amanda habló. Sus siguientes palabras hicieron que el rostro de Melissa se endureciera. Es solo que me recordaste a Ren cuando hablabas de destruir los gremios. Va, Con la boca abierta, el cuerpo de Melissa comenzó a temblar. ¿acaso dijo lo que creo que dijo? Mirando el mapa frente a ella, Melissa sintió una repentina necesidad de destruir aún más. ¿Le recuerdo a él? Demonios no. Esta era su peor pesadilla. Finalmente, sus ojos se entrecerraron con fuerza mientras apretaba los dientes. De todas las personas con las que tenías que compararme, ¿lo elegiste a él? Lo siento. Amanda se disculpó. Dicho esto, no parecía estar arrepentida en absoluto. Más bien, tenía una mirada llena de lástima. El puño de Melissa se cerró. Gracias por arruinarme el estado de ánimo. Dando una palmada a la mesa, Melissa sacó una poción. Trago. Mirándola con cuidado, se escuchó un trago audible en la habitación. Mierda, la acabo de tomar por costumbre.
Agarrando la poción con fuerza, Melissa apretó los dientes mientras se obligaba a guardar la poción. Se había prometido a sí misma controlar su consumo de pociones. Poniéndose de pie, forzó una sonrisa. Amanda, si alguna vez planeas hacer algo tan divertido como esto de nuevo, llámame. Vendré en un abrir y cerrar de ojos. Dándose la vuelta, Melissa miró hacia Maxwell antes de dirigirse a la puerta. En serio. En el camino, susurró con una voz apenas audible. Claramente todavía estaba salada por las palabras de Amanda. Si fuera alguien que copiara a alguien, sería él copiándome. En primer lugar, yo soy la que tiene la personalidad retorcida. A pesar de los susurros, Amanda todavía escuchó cada una de sus palabras. Al menos ella lo sabe. Rascándose el lado de la mejilla, los ojos de Amanda se posaron en el área donde Melissa había estado antes. Luego sacudió la cabeza y miró hacia Maxwell. Has oído todo. Puedes reportar esto a los ancianos. Infórmame si aprueban mis arreglos o no. Entendido. Maxwell se inclinó cortésmente. Mientras Maxwell estaba a punto de irse, pensó en algo y llamó a Amanda. Jovencita. Sí. Rascándose la punta de la nariz, una leve sonrisa se extendió por su rostro. No pude evitar escuchar la conversación entre ustedes dos, y solo quería agregar algo. A mitad de su frase, la cabeza de Amanda se inclinó un poco mientras su delicada ceja se elevaba. ¿Qué es? Ambas tenían la misma expresión en sus caras cuando entré en la habitación. HM. El rostro de Amanda se endureció. Pero Maxwell ya se había ido antes de que ella pudiera pedirle que explicara. Con el sonido del cierre de la puerta, el silencio envolvió la habitación. Tomada por sorpresa, Amanda no supo cómo responder mientras se tocaba los labios y murmuraba. ¿De verdad me veía como él? Honestamente, tenía sentimientos encontrados al respecto. Especialmente porque este era uno de sus rasgos más extraños. Ei. Con un largo y cansado suspiro, Amanda abrió el cajón que estaba a su lado y sacó un pequeño orbe brillante. Reclinándose en su silla, miró al techo mientras se susurraba a sí misma. Padre, ¿cómo estás? Y el ganador de este combate es White Reaper, quien ahora es inelegible para luchar contra el actual Overlord. Al oír la voz de la demonia, aparté la mirada de la multitud y miré a una figura en la distancia. Era mi oponente. Al asegurarme de que estaba acabado, procedí a regresar a mi habitación. Como resultado de vencer a Lightning Dragon y la renuncia de Silvermon, me convertí en el emperador del Grupo Duque. Además, acababa de derrotar al actual emperador del Grupo Rey, lo que me calificaba para luchar contra el Overlord. El Príncipe de la Sangre. La batalla fue reñida, pero inevitablemente me convertí en el ganador. Si tuviera que ser honesto, luchar contra el emperador del Grupo Rey fue mucho más fácil que contra Lightning Dragon. Lightning Dragon era simplemente una fuerza de la naturaleza. La fuerza con la que había luchado me dejó conmocionado incluso ahora. A pesar de todo, dejando de lado a Lightning Dragon, pronto sería mi turno de enfrentarme al actual Overlord. Edward. El plan, por supuesto, era que yo ganara. Esto era una obligación. Solo venciendo puedo luchar contra el duque. Sabía mejor que nadie que el rango del duque no sería suprimido durante la pelea, aunque en teoría debería tener su rango suprimido. Felicidades por tu victoria. Al entrar en el túnel de la arena, fui recibido por una figura familiar. Era Edward. Mis ojos se entrecerraron inmediatamente en cuanto lo vi. ¿Qué quieres?, pregunté con una voz bastante fría. Por supuesto, esto era simplemente una actuación de mi parte. Con un encogimiento de hombros, Edward me miró. Solo te estaba felicitando por tu victoria. ¿Ah, sí? ¿Solo te importa eso ahora? ¿Qué pasa con cuando te visité por primera vez? Una sonrisa lenta se dibujó en mis labios. No me digas que solo me visitas ahora porque tienes miedo. Acercándome, mi voz se profundizó. ¿Miedo de que pueda vencerte? Tengo que decir que probablemente podría hacer un buen villano. Pensé mientras seguía escupiendo frases de villano de tercera categoría. Por el gusto de hacerlo, lancé todo lo que se me ocurriera.
Lávate el cuello. La cara de Edward cambió con mis palabras. Solo respeto a los fuertes. No respeto a los cobardes que quieren aprovecharse de mí. Por eso te eché. Él tampoco está mal. Sus frases eran bastante cursis, pero era exactamente lo que buscaba, mientras escupía hacia mi derecha. Cortejando a la muerte. Burlándome de él, di un par de pasos hacia adelante antes de poner mi mano sobre su hombro. Agarrando firmemente su hombro, escupí con odio. Por tu bien, cuando nos encontremos en la arena, más te vale perder. No quiero matarte. Justo cuando empecé a decir la primera parte de la frase, me aseguré de presionar más mi dedo índice. Estaba tratando de transmitirle el significado oculto de mis palabras. Más te vale perder. Después de quitarme la mano de encima, Edward asintió sutilmente con la cabeza y me miró con frialdad. Parece que estaba equivocado contigo. Antes de que pudiera decir nada más, se dio la vuelta directamente y se fue. Parecía haber perdido todo interés en mí. Solo espera. Escupí a través de mis dientes apretados mientras miraba fijamente en dirección a Edward. Capítulo 528, Overlord 2. Dentro del túnel que llevaba a la arena, una voz suave y adormilada resonó. ¿Estás listo? La voz venía de Silvermon, quien estaba revisándome. Su rostro se había hundido bastante desde la última vez que la había visto, y tampoco parecía estar en el estado mental adecuado. Claramente, todavía no podía lidiar con la pérdida de Silver Star. Ella era esencialmente una mujer muerta caminando. La única razón por la que estaba aquí era para ver mi pelea contra Edward. El hombre que le quitó la vida a su esposo. Mientras me alejaba de ella, podía escuchar los fuertes vítores de la multitud detrás de mí. Sin voltearme, respondí. No tienes que preocuparte por eso. Ganaré la pelea. No estaba mintiendo sobre esto. No iba a perder la pelea. A raíz de mi encuentro con Edward, ahora era mi turno de enfrentarlo. Ya había una emoción palpable en los vítores de la multitud, que se hacían más fuertes cada minuto. La atmósfera a mi alrededor estaba hirviendo. Mientras tanto, Silvermon, que estaba de pie a mi lado, también sintió la extraña atmósfera y dio un paso atrás. De acuerdo. Ya te he ayudado de la mejor manera que pude. Espero que puedas cumplir tu promesa. Puedes contar con eso. Fue en ese momento. Clan. Las puertas de la arena comenzaron a abrirse lentamente, revelando la vasta arena en la distancia. Los vítores de la multitud se intensificaron y mis hombros se relajaron. Aquí vamos. Respirando hondo, di un paso hacia la arena. No sé cómo sentirme al respecto. A pesar de la cara pasiva que llevaba, los pensamientos de Edward eran complicados mientras estaba parado en medio de la arena. Habiendo hablado con él ayer, entendía cuál sería el resultado del combate de hoy. Su inevitable derrota. Pero había dos problemas con esto. Uno, tenía que perder de manera creíble. Todo en lo que habían estado trabajando se iría al humo si perdía de manera obvia. Pero por esta parte, no estaba demasiado preocupado. Teniendo en cuenta su fuerza, realmente tiene posibilidades de vencerme. Especialmente si tiene ese dispositivo. Sus ojos se detuvieron en la pulsera en su mano. Ren tendría más fácil ganar si tuviera un dispositivo para desactivar su supresor. Incluso entonces. Eso no era lo que preocupaba a Edward. Todavía estoy en la duda sobre esto. Lo que le preocupaba era qué tan confiable era. Solo lo había conocido una vez en su vida y no lo conocía bien. Aunque probablemente me salvó de perder contra Silver Star, todavía no confío completamente en él. No se podía culpar a Edward por esto. Habiendo pasado tanto tiempo como lo hizo en la arena y el reino de los demonios, había perdido hace mucho tiempo la capacidad de confiar en alguien fácilmente. Si Ren no hubiera revelado quién era, Edward probablemente habría ignorado sus palabras. Además, la fuerza que mostró realmente lo sorprendió. Y esto fue un motivo de preocupación para él. ¿Cuánto puede cambiar una persona en tan poco tiempo? Realmente era completamente diferente de la persona que había conocido en el pasado. ¿Era realmente alguien en quien podía confiar?
pero en realidad no tengo otra opción. Una sonrisa amarga se extendió por el rostro de Arward mientras pensaba en sus otras opciones. A la luz de su comprensión de que los juegos estaban amañados, Arward sabía que solo podía seguir el juego de lo que sea que estuviera planeando. Iba a perder, de cualquier manera, así que podría apostar todo lo que tenía a la posibilidad que le diera la mayor probabilidad de escapar. Simplemente no tenía otra opción. Clank. En ese momento, las puertas del otro lado de la arena se abrieron y una figura familiar emergió. Una expresión de calma, desprovista de cualquier emoción, iba acompañada de cabello blanco y dos ojos de un profundo color azul. Witteripe, o Ren, finalmente salió a la arena. El eco calmado de sus pasos llenó toda la arena mientras caminaba hacia él. Hubo una pausa inmediata en la mirada de todos mientras caminaba en dirección a Arward. La tensión se apoderó de la arena. Los pasos de White Reaper pronto se detuvieron frente a Arward y sus ojos se encontraron. Mirando hacia atrás, Arward lentamente cerró los ojos. Lo que sea que estuviera a su alrededor, ya sea la multitud o el ruido que venía de ellos, desapareció inmediatamente tan pronto como cerró los ojos. En ese preciso instante, en su mente, solo había una imagen de Ren de pie frente a él. También podía sentir una tenue presencia de pie a su lado. En ese momento, solo estaba concentrado en estudiar a su oponente frente a él, ya que ningún otro sonido entró en sus oídos. También podía sentir la presencia de alguien más, pero se aseguró de no prestarle atención. Probablemente era la demonia que siempre aparecía al comienzo del combate. Extendiendo su mano, una lanza de color rojo sangre se materializó en sus manos. Un poderoso brillo rojo envolvió la lanza mientras la agarraba con fuerza con ambas manos. Toda el mana dentro de él irrumpió como una presa rota. Respirando hondo, lentamente tomó una postura y abrió los ojos de nuevo. Un momento después, su mirada se encontró con la de Ren. Mientras sus ojos se encontraban, Ren también tomó una postura y colocó su mano derecha sobre la empuñadura de su espada. Una oleada de mana poderosa surgió de su cuerpo. Incluso si termino perdiendo, debería hacer un buen trabajo para que parezca que di una buena pelea. Arward pensó para sí mismo mientras concentraba todo su mana hacia la punta de su lanza. Puedes luchar. Fue en ese momento que la voz de la demonia resonó. Arward fue rápido para actuar. En el momento en que escuchó la voz de la demonia, dio un paso adelante y empujó su lanza sin piedad en dirección a Ren. De la lanza, una ola de color rojo sangre similar a un pequeño tsunami estalló antes de dirigirse rápidamente hacia Ren. Clic. Al mismo tiempo que apuñaló con su lanza, escuchó un sutil sonido de clic proveniente de la dirección de Ren. Rápido. Edward pensó mientras encontraba la espada de Ren ya extendiéndose hacia él. Fue en ese momento que Arward se dio cuenta de que su ataque no llegaría antes de que la espada de Ren lo alcanzara. KHH. Aprietando los dientes, Arward giró su torso y movió el eje de la lanza hacia su lado derecho. Clank. Un fuerte sonido metálico resonó por toda la arena cuando la espada de Ren entró en contacto con la lanza de Arward. Desde el punto de contacto entre las dos armas, se liberaron ráfagas circulares de viento presurizado, extendiéndose por toda la arena. Pero fue entonces que Ren hizo algo completamente fuera de las expectativas de Arward. Con su espada aún presionando contra la lanza de Arward, la espalda de Ren se arqueó y golpeó hacia la dirección de Arward con su mano izquierda. ¿Qué? Estaba claro que las acciones de Ren confundieron a Arward, quien originalmente pensó que Ren iba a luchar contra él con una espada, pero a pesar de su sorpresa, reaccionó rápidamente levantando su mano libre. HM. Pero justo cuando estaba a punto de mover su brazo, sintió que algo duro presionaba contra su brazo. Era un pequeño anillo translúcido. ¿Cuándo llegó eso? Los ojos de Arward se abrieron un poco mientras apretaba los dientes y ejercía más fuerza en su brazo, finalmente rompiendo el anillo y colocando su brazo al lado de su cara. ¡Bam! Al hacer contacto con el puño de Ren, Arward fue empujado un par de pasos hacia atrás. Antes de que pudiera estabilizar su cuerpo, Ren ya lo había alcanzado. Levantando su puño, golpeó de nuevo. Mientras golpeaba, un delgado velo verde de mana cubrió su puño, permitiéndole romper la barrera del sonido. Su puño fue seguido por varios anillos que estallaron detrás de él mientras golpeaba.
Incapaz de usar su lanza debido a su posición incómoda, Edward solo pudo usar el eje de su lanza para bloquear el golpe. Los movimientos de Edward fueron ligeramente obstaculizados cuando se formaron 4 anillos en cada extremo de la lanza precisamente cuando trató de bloquear el ataque. KHHH. Solo fue un pequeño obstáculo, pero fue suficiente para que Ren aprovechara y le diera un golpe limpio a Edward. En el momento en que el puño de Ren conectó con la cara de Edward, Edward sintió que su cuerpo era empujado hacia atrás. ¿Otra vez? Pero antes de que su cuerpo pudiera ser empujado, sintió que algo presionaba contra su espalda. Ni siquiera necesitaba mirar para entender qué era. Era otro anillo maldito. La figura de Ren apareció frente a él. Más y más anillos aparecieron detrás de él, flotando alrededor de su puño. Desde ese momento, todo el público solo pudo observar cómo el puño de Ren golpeaba continuamente a Edward en cada parte de su cuerpo. Con cada uno de sus movimientos bloqueado por uno de sus anillos, Edward solo podía ver cómo el puño de Ren seguía conectando con su rostro y cuerpo. Aunque no le dolían mucho en particular, el daño comenzaba a acumularse lentamente y también lo hacía la molestia de Edward. Soltando un corto grito, una ola de poderosa mana brotó repentinamente de su cuerpo, envolviendo completamente la arena. Como resultado de sus acciones repentinas, Ren se vio obligado a retroceder un par de pasos. Mirando fijamente en su dirección, Edward se masajeó la mejilla derecha. Agarrando firmemente el asta de la lanza, Edward dio un paso adelante y respiró hondo. Mientras calmaba su mente, se concentró en atraer el mana de su cuerpo hacia la punta de su lanza, mientras una aterradora sed de sangre surgía de él, envolviendo la arena. En el momento en que Edward liberó su sed de sangre, el rostro de Ren se volvió extremadamente solemne. Sin embargo, si uno miraba de cerca, podría notar una sutil sonrisa en su rostro. Lentamente tomó una postura y una poderosa ola de mana también comenzó a brotar de su cuerpo. Aunque no era tan poderosa y densa como la de Edward, aún era perceptible para el público. Me estás tomando el pelo. Edward también notó esto cuando sus hombros casi se hundieron en el acto. Por supuesto, solo pudo maldecir en su interior, ya que su rostro seguía tan serio como siempre por fuera. Agarrando el asta de su lanza con toda su fuerza, Edward la dirigió lentamente hacia Ren. Sus movimientos provocaron que se formara un gran embudo rojo sangre en la punta de su lanza, absorbiendo todo el mana que había en el aire. Se notaba un brillo más intenso alrededor de la lanza. Al mismo tiempo que esto sucedía, el rostro de Ren, que era tan serio como nunca, se contrajo al alejar su espada. Se formaron diferentes líneas en el aire y el suelo comenzó a abrirse. Edward, que estaba de pie no muy lejos de Ren, sintió pinchazos como de agujas en todo el cuerpo, mientras el aire que lo rodeaba se distorsionaba. Aunque el dolor no era demasiado intenso, aún dificultaba sus movimientos posteriores. Aún así, lentamente liberó cada pizca de mana que había acumulado dentro de su lanza y la disparó hacia Ren. Justo cuando todo el mana dentro de su cuerpo estaba a punto de escapar a través de su lanza, sintió una descarga eléctrica proveniente del lado derecho de su mano, donde estaba el supresor, y rápidamente perdió el contacto con su mana. Aunque el deslizamiento de mana de Edward fue solo momentáneo, el resultado fue desastroso, ya que de repente se encontró con este mana acumulado corriendo desenfrenado, provocando que su lanza temblara incontrolablemente. En un instante, la mayor parte del mana que había acumulado para su lanza se disipó y un ruido estruendoso llenó la arena. Capítulo 529, Overlord, 3. Mis ojos estaban pegados al cuerpo de Edward, que estaba tirado en el suelo. En mis oídos, el ruido de la multitud se ahogó. En ese momento, tenía toda mi atención puesta en Edward. No fue hasta que vi su pecho moverse que finalmente me relajé. Todavía estaba vivo. Mientras yacía en el suelo con los ojos bien abiertos, mirando el cielo rojo de la arena, su cuerpo estaba lejos de estar bien. Respirando hondo y rezando en mi interior, volví a guardar el dispositivo en mi espacio dimensional y cerré los ojos. Espero que Amanda no se entere de esto. Si se enterara de que le di una paliza a su padre. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Sí,
Esperemos que eso no suceda. ¿Qué rey demonio? Probablemente me acabaría antes de que eso sucediera. Bueno, no pensé que llegaría tan lejos, pero aún así no me interesaba averiguar qué pasaría. Mantener este secreto bajo tierra era un deber sagrado. Ja. Exhalé, y lentamente abrí los ojos. Al volver a abrir los ojos, sentí que la mirada de todos se posaba en mí. Un silencio sepulcral llenó los terrenos de la arena, ya que ninguno de los espectadores habló. Entonces, miré hacia la derecha. Sin embargo, me sorprendió descubrir que la demonesa aún no había aparecido. Solía ser puntual. ¿Dónde está? Me pregunté mientras miraba a mi alrededor. No tardó mucho en aparecer, ya que su figura apareció a mi lado poco después. Ah, ahí está. Sus ojos alternaban entre Edward y yo mientras se quedaba boquiabierta. Finalmente, comenzó a anunciar el resultado del combate. La expresión de su rostro nunca cambió mientras hablaba. Todavía estaba llena de sorpresa. Y el ganador del combate es White Reaper, destronando oficialmente al príncipe sangriento de su posición de Overlord, y convirtiéndose así en el nuevo Overlord. No pasó mucho tiempo antes de que sus palabras resonaran profundamente en toda la arena. Durante una breve pausa, la multitud y los espectadores digerieron la información antes de estallar en vítores. El estadio comenzó a temblar a medida que los vítores se hacían más fuertes. Era tan fuerte. Mi atención se centró brevemente en la dirección de Edward antes de darme la vuelta y moverme hacia las puertas metálicas en la distancia. Mi trabajo está hecho, debería prepararme para el gran evento que se acerca. Ya era hora de que volviera a casa. No está mal. El rostro del duque Asenoch tenía un leve rizo mientras observaba cómo la figura de White Reaper salía lentamente de la arena. Cuanto más lo miraba, más complacido se sentía mientras murmuraba en voz baja. No cometió el mismo error que el otro. Recordando lo que había sucedido con Silver Star, el duque sacudió la cabeza con evidente decepción. Era una buena semilla. Una obediente. Fue una pena que hubiera fallado en su misión. Si tan solo no hubiera sido tan inútil. Bueno, este no está tan mal. Mientras observaba a White Reaper desde arriba, los labios del duque Asonek se abrieron lo suficiente para revelar un conjunto de dientes amarillos. A primera vista, parece bastante obediente. Por supuesto, eso era solo por fuera. Desde esa simple petición que había hecho, el duque Asonek ya había llegado a la conclusión de que no era uno que se pudiera domar. ¿Querías desafiarme? La sonrisa en su rostro se profundizó mientras se giraba lentamente. Lástima. Murmuró para sí mismo. ¿Qué te hace elegir voluntariamente matarte a ti mismo así? ¿De verdad creía que podía escapar después de ver lo que le había hecho a Arwen? A pesar de que podría haber vivido unos años más, se volvió codicioso y decidió desafiarlo directamente. Un terrible error de su parte. Qué pena que tenga que matarlo. Se limpió la boca con la mano y se dirigió hacia la salida de la habitación. Era hora de que cosechara sus recompensas. Ya es hora, ¿no crees? Al volver a mi habitación, lo primero que me recibió fue mi otro yo. Mirando alrededor del lugar, no respondí. No es que no quisiera, pero el lugar definitivamente estaba bajo vigilancia. Cada uno de mis movimientos estaba siendo monitoreado de cerca, y dado que no podía hablarle dentro de mi mente, solo podía mantener la boca cerrada. Consciente de mi situación, él continuó hablando. Tu próximo combate no será como todos los demás que has experimentado. Deberías ser consciente de esto. Al encontrar su línea de visión, asentí sutilmente con la cabeza. Lo sé. Por supuesto, lo sabía. Si bien mi próximo oponente era tan hábil como Edward, en realidad venía a matarme, a diferencia de Edward, que vino con una mentalidad completamente diferente. Además, era plenamente consciente del hecho de que no iba a ser honesto con su rango, ya que solo fingiría llevar un supresor. Lo más probable es que hubiera planeado matarme durante la pelea. Como si el duque alguna vez se permitiera perder frente a su ciudad. Esa sería la mayor humillación de su vida.
Admito que tus habilidades son más que suficientes para luchar contra el duque si estuviera suprimido. Con todo lo que te he enseñado en los últimos 4 meses, esto debería ser natural. Desafortunadamente, Se quedó en medio de la oración y un silencio envolvió la habitación. No necesitaba que terminara su frase para entender lo que intentaba decir. Fue entonces cuando continuó. él no va a llevar un silenciador, y si ese es el caso, no tienes ninguna posibilidad de vencerlo. Tu única opción es prestarme tu cuerpo. Mirándolo fijamente, no dije nada. Más bien, mis pensamientos eran bastante complicados. Todavía no confío en él. Sabía que a pesar de ayudarme durante 4 meses, lo había hecho para su propio beneficio. No lo estaba haciendo por el simple hecho de hacerlo. Entendí este punto mientras lo aprovechaba. Él también lo sabía. Pero solo había un problema. Todavía no estaba segura de su verdadero motivo. ¿Era solo para matar al rey demonio y deshacerse de su maldición? ¿Pero qué era exactamente esta maldición de la que hablaba? ¿Era quizás el hecho de que el tiempo se repitiera una y otra vez para él, o era algo más? No estaba segura. Cada vez que intentaba preguntarle, él siempre mantenía sus labios sellados. Su silencio parecía forzado. Se sentía como si alguien o algo le estuviera impidiendo decir algo. ¿Serían quizás las extrañas cadenas? Este era el caso más probable. De todos modos, dejando de lado todas estas preguntas sin respuesta, todavía no me sentía cómoda con la idea de que él tomara posesión de mi cuerpo. Estás pensando demasiado. Será como cuando usas la indiferencia de Manerk. No hará ninguna diferencia. En el momento en que dijo esas palabras, incliné la cabeza hacia adelante y lo miré fijamente. En ese entonces no sabía que tú eras el que me controlaba. Al parecer, pudiendo entender mis pensamientos, se encogió de hombros. Todavía me permitiste controlar tu cuerpo no hace mucho tiempo, cuando estábamos en esa mazmorra. ¿Qué diferencia hay ahora? ¿De verdad estás tan segura de derrotar a un demonio de rango duque que podría usar su poder en cualquier momento sin previo aviso y matarte? Mientras me miraba fijamente a los ojos, hizo una pausa por un breve momento antes de continuar. Déjame decirte algo. Independientemente de cuántas veces quieras morir o de cuántas veces mueras, nunca morirás. Ese es tu destino. Acercándose a mí, sus ojos fríos como el hielo me miraban. Lo repetiré de nuevo, no me interesa tomar tu cuerpo. Pero, es en mi mejor interés que no mueras, y... Extendiendo su mano, señaló con el dedo hacia mi pecho. Es en tu mejor interés si no mueres. Clank. 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 Las cadenas se tiraban dentro de una pequeña celda, creando un fuerte sonido de traqueteo. Después de despertar de su estado de somnolencia, Arwen miró hacia el otro lado de la celda y vio una figura de pie allí. Parpadeó un par de veces para ver mejor la figura que se escondía bajo las sombras de la habitación y sus ojos se agudizaron. Apretando los dientes, escupió con odio. Duque Asonek. Ha pasado un tiempo desde que nos vimos. Una voz siniestra respondió. Era nada menos que el duque Asonek, quien sonrió ampliamente. Ya deberías tener una idea de por qué estoy aquí. Los ojos de Edward se entrecerraron. Por supuesto, él sabía por qué estaba allí. Era la respuesta más obvia. ¿Quieres firmar un contrato demoníaco conmigo? ¿Por qué más estaría vivo si no fuera por esta razón? Eres rápido para captarlo. El duque extendió su mano y materializó un fino pedazo de papel que brillaba con un tenue tono púrpura. Dando la vuelta al papel y mirando su contenido, preguntó. He oído que has estado extrañando mucho a tu hija. Un fuerte sonido de cadena tirando resonó por toda la celda mientras Arwen apretaba los dientes. En un ataque de rabia, gritó. No hables de mi hija. ¡Wow! Moviéndose hacia atrás en broma, una sonrisa burlona se extendió por el rostro del duque Asenach mientras levantaba ambas manos. ¿Qué tal si me dejas terminar mi frase? No me importa. Arwen escupió con odio mientras lo miraba fijamente. El duque Asenach lo ignoró y fue directo al grano. Si firmas este contrato,
serás un hombre libre. En el momento en que esas palabras escaparon de la boca del duque, Arworth dejó de luchar. Con una mirada incrédula en su rostro, miró en dirección al duque. ¿Qué acabas de decir? ¿Me escuchaste bien la primera vez? Con un movimiento de sus dedos, el contrato voló en dirección a Arworth antes de detenerse mágicamente justo frente a él. Pronto estaré luchando contra White Reaper. Para cuando termine de vencerlo, quiero saber tu respuesta. Fue entonces cuando se dio la vuelta y procedió a salir de la habitación, sin dejarle espacio a Arworth para hablar. Clank. La puerta se cerró de golpe y el silencio envolvió la habitación. Mirando el contrato que yacía en el suelo, la cara de Arworth se contorsionó en una sonrisa irónica. Recordando los eventos del día anterior, la comisura de sus labios se contrajo. De verdad me hizo la vida imposible. Para que lo atacara justo cuando estaba a punto de terminar su propio ataque. ¿No podía al menos haber hecho que no pareciera tan unilateral? Solo pensar en la pelea hizo que el rostro de Arworth se oscureciera un poco. Dijo que conocía a Amanda, ¿verdad? De alguna manera, Arworth sintió de repente una premonición ominosa. Simplemente no podía explicar qué era. Capítulo 530, Tomando el control, 1. Mi cuerpo subía y bajaba mientras respiraba. Con el sudor goteando por mi cuerpo, cerré lentamente los ojos y continué haciendo el mismo movimiento. Junto a eso, me aseguré de mover cuidadosamente el mana alrededor de mi cuerpo. ¿Estás listo? Fue entonces cuando una voz resonó dentro de la habitación. Inmediatamente ignoré la voz. Bajando mi cuerpo una vez más, flexioné mis músculos y solo me detuve una vez que mi pecho y nariz tocaron el suelo antes de moverme. Mi movimiento fue muy lento. Tan lento que mis músculos comenzaron a escocer con cada movimiento. ¡Ja! Fue solo después de completar el movimiento que finalmente me puse de pie. Tomando una toalla limpia, me limpié el cuerpo. Calentamiento hecho. Clank. 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 Desprendiendo 4 grandes brazaletes de mis brazos, los guardé. Toc, toc. Fue exactamente en este momento que escuché un golpe proveniente del otro lado de la habitación. Overlord, prepárate. Tu combate está a punto de comenzar. De acuerdo. Masajeándome los hombros, me incliné y estiré el cuello. ¿Cuál es tu elección? La misma voz de antes habló. Mientras miraba en su dirección, mis ojos se detuvieron. Finalmente, asentí con la cabeza y murmuré. De acuerdo. Buena elección. Una sonrisa comenzó a extenderse en la cara de mi otro yo. Estoy empezando a pensar que esto era parte de sus planes. Honestamente, todavía me oponía fuertemente a la idea de que él se apoderara de mi cuerpo, pero después de considerar todo, y al darme cuenta de que el duque podía usar su verdadera fuerza en cualquier momento y matarme, me di cuenta de que no tenía más remedio que aceptar su oferta. Apesta, pero todavía soy demasiado inexperto para enfrentarme a un demonio de rango duque. Clank. Sacándome de mis pensamientos, la puerta de la habitación se abrió revelando varias figuras de pie detrás. Tan pronto como la puerta se abrió por completo, uno de los demonios preguntó. ¿Estás listo? Sí. Asintiendo con la cabeza, di un paso adelante. Caminando hombro con hombro conmigo estaba mi otro yo. Con la misma expresión inexpresiva, murmuró. Asegúrate de prestar mucha atención a todo lo que hago. Te mostraré la verdadera profundidad de tu fuerza. Sin decir nada, abrí la boca y murmuré suavemente. Indiferencia del monarca. A pesar de que solo había sido derrotado hace una semana, Dragón Relámpago no podía creer lo que estaba viendo. ¿El duque contra la guadaña blanca? Dragón Relámpago todavía estaba teniendo dificultades para procesar la información mientras subía a una de las plataformas que daban a la arena. Ya le costaba entender cómo había podido vencer al actual Overlord. Es fuerte sí, pero por lo que he visto, el Overlord debería ser un poco más fuerte incluso si su rango está suprimido. Gracias a sus ojos, Dragón Relámpago pudo evaluar de alguna manera cuán fuerte era un oponente.
Comparando a la guadaña blanca con el príncipe sangriento, todavía había un poco de diferencia entre los dos. Para que haya ganado tan fácilmente. Como se esperaba de la persona que me venció. Seguro que tenía muchas sorpresas bajo la manga. Particularmente con respecto a su próxima batalla con el duque, que tomó por asalto toda la arena y la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, el duque finalmente iba a hacer una aparición. La arena no podría haber estado más llena ya que estaba repleta hasta el borde. Fue en ese momento. Estoy seguro de que todos aquí ya han oído hablar del evento que está sucediendo. La demonia finalmente hizo su aparición. La multitud se cayó instantáneamente. Mientras los demonios miraban ansiosamente la arena de abajo, el único sonido que se escuchó fue su respiración áspera. El ambiente estaba caliente, y todos los demonios solo querían ver al duque en ese momento. Un ser supremo bajo cuyo ojo vigilante se encontraban la arena y la ciudad. Para que finalmente hiciera su aparición. Todos los demonios no podían contener su emoción. No querían nada más que verlo aplastar al actual Overlord, White Reaper. En realidad no tenían sentimientos negativos contra él, pero él era el duque. Por supuesto, lo apoyarían. Los ojos del dragón relámpago se entrecerraron mientras miraba a la audiencia. Sus pensamientos eran tan fáciles de leer. Fue en ese momento. Por favor, demos la bienvenida al duque. Mientras las puertas en el extremo opuesto de la arena se abrían lentamente, la voz nítida y agradable de la demonio resonó por toda la arena. A partir de ese momento, todos dejaron de respirar. Un lustroso conjunto de cabello negro, dos cuernos grandes que sobresalían de los lados de su frente, y una presencia que instantáneamente se apoderó de toda la arena. El duque Asonek entró en la arena. Cada uno de sus movimientos atraía la atención de todos los espectadores y demonios por igual. Toc. Toc. El eco tranquilo de sus pasos resonó por toda la arena. No pasó mucho tiempo antes de que se detuviera en el medio de la arena. Había una mirada tranquila en su rostro mientras miraba hacia el otro extremo de la arena. Un breve momento de silencio fue seguido por fuertes vítores que sacudieron toda la arena. Duque. Duque Asenoch. Golpéalo. Los que gritaban por él a todo pulmón sonaban casi fanáticos. A pesar de esto, el duque Asenoch parecía estar disfrutando de los vítores mientras se bañaba en ellos con calma. Pronto, una leve curva comenzó a extenderse por la cara del duque. Mientras tanto, en la parte superior de una de las plataformas. El dispositivo. Los ojos del dragón relámpago se abrieron de par en par mientras miraba el dispositivo que llevaba el duque. Canalizando su mana hacia sus ojos, los ojos del dragón relámpago se agudizaron. No está encendido. Los ojos del dragón relámpago eran especiales. No solo le permitían detectar el flujo general de mana en el aire, sino que también podían permitirle rastrear el flujo general de energía en el aire. Ya sea mana, energía demoníaca o aura, podía ver a través de todo. Al no detectar ninguna energía saliendo del supresor del duque, sabía que no estaba encendido. Al darse cuenta de esto, llegó a una conclusión. Está planeando matarlo. El duque estaba planeando matar a White Reaper. La cara del dragón relámpago cambió por completo una vez que se enteró de esto y presionó ambas manos contra la ventana de la plataforma. Mierda, debería haberle dicho antes. La razón principal por la que el dragón relámpago nunca eligió ser el próximo Overlord fue que sabía desde el principio que los partidos estaban arreglados. Con sus ojos que lo veían todo, esto era de esperar. Bueno, eso y el hecho de que era demasiado vago para siquiera considerar la idea de luchar contra más de 100 concursantes débiles. Si quería escapar, podía hacerlo sin necesidad de derrotar al duque, por lo que nunca vio el atractivo. Además, ya sabía desde el momento en que escuchó las reglas que era prácticamente imposible escapar de la arena. Quiero decir, ¿qué tipo de duque pondría su reputación en juego frente a tantos demonios? Como si alguna vez se dejaran ir. Y en el otro lado de la arena, tenemos a su oponente. Alguien cuyo ascenso podría describirse como nada menos que un milagro. En el lapso de un solo mes, logró algo que los concursantes nunca habían podido lograr en el pasado, y eso es luchar contra el duque actual. Bienvenidos al actual Overlord, White Reaper. Clan.
En el momento en que sus palabras se desvanecieron, las puertas del otro lado de la arena se abrieron lentamente revelando una figura familiar que todos habían visto en el pasado. HM. Pero en el momento en que apareció, la cara del dragón relámpago se endureció. Abriendo y cerrando la boca varias veces, un escalofrío frío recorrió su cuerpo. ¿Qué? Cuando levantó la mano para tocarse la cara, sintió una sensación húmeda. Sin saberlo, su cuerpo comenzó a temblar mientras daba un paso atrás y murmuraba. ¿Quién es él? Ese no era el White Reaper con el que había luchado en el pasado. Era alguien más. Alguien mucho más aterrador. Había un olor familiar a sangre y ceniza, una vista familiar, un ruido familiar. De pie en medio de la arena con el duque Acenot frente a mí, podía sentir todos mis sentidos. Pero no podía mover mi cuerpo. Como te prometí, aquí está tu combate. Gracias. Mi boca se abrió por sí sola. Era el otro yo controlando mi cuerpo. Los concursantes, por favor, prepárense. La voz de la demonia resonó por todo el estadio. En respuesta a su voz, mi cuerpo se movió unos pasos hacia atrás, deteniéndose cuando estaba a unos 10 metros del duque Acenot. Fue entonces cuando una voz entró en mi cabeza. Asegúrate de memorizar todo lo que voy a hacer. Desde mi flujo de mana hasta todo lo que haga. No te pierdas nada. Sin responder a la voz, agudicé mi concentración y me aseguré de sentir cada sensación que estaba sucediendo en mi cuerpo. Desde el flujo de mana hasta los movimientos musculares. Alternando su mirada entre el duque y yo, la demonia preguntó. ¿Están listos los dos concursantes? Un pesado silencio descendió sobre la arena mientras la multitud dejaba de hablar. Tomando nota de este silencio, la demonia pronto bajó la mano y anunció el comienzo de la pelea. ¿Pueden luchar? Inmediatamente después de sus palabras, el duque Acenot desapareció. Observa con atención. Al mismo tiempo, la figura del duque Acenot se movió, y mi mano instintivamente se movió hacia el lado derecho de mi cabeza. El tiempo se ralentizó por un breve momento mientras mi otro yo activaba ojos de Cronos. Aceleraría y ralentizaría los efectos de la habilidad en breves ráfagas. Esto se repitió 5 veces antes de desactivar por completo la habilidad. El tiempo volvió a su flujo habitual. Con un fuerte golpe que resonó por toda la arena, mi palma derecha empezó a doler. ¿Cómo lo hizo? Entonces, de reojo, vi al duque Azonek. En un abrir y cerrar de ojos, su puño ya se había lanzado hacia mi sien derecha. Sin embargo, eso no fue lo que me sorprendió. Lo que me sorprendió fue cómo mi otro yo pudo bloquear un ataque tan rápido. Con la palma de la mano, de alguna manera logró atrapar el puño. No está mal. No fui el único sorprendido, ya que el duque también pareció sorprendido. Con un aleteo de sus alas, su figura desapareció una vez más. Con una mirada casual, mi otro yo dio un paso adelante. Repitió lo mismo que hizo en el pasado. En el preciso momento en que dio un paso adelante, el puño del duque Acenot pasó volando. Una vez más, falló. Dándose la vuelta para mirar en dirección al duque, mi otro yo comenzó a hablar. Si hay algo que has estado subutilizando, es el... En el momento en que estaba a punto de completar su frase, sentí mi torso girar y lancé mi puño hacia atrás. Con un fuerte golpe, sentí que mi puño conectaba con algo. Me tomó un par de segundos darme cuenta de que era ese algo. Era la cabeza del duque. Inclinándose ligeramente como resultado de la fuerza de mi puño, su expresión se tiñó de shock absoluto mientras sus ojos se abrían de par en par. Toda esta arena estaba en un estado de silencio absoluto. A pesar de eso, mi otro yo completó la frase sin importarle nada del mundo. Chip dentro de tu cabeza.